Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos. Hoy tengo aquí a Juan José Cánova, portavoz de Izquierda Unida Verde en el Ayuntamiento de Totana, que viene a hablarnos pues, de algo que le vamos a preguntar y que interesa saber la opinión del Grupo Izquierda Unida Verde. Juan José, muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes. Digo que hay temas importantes, por ejemplo, como es la ley de la dependencia, y con esa ley, como está la situación actual, la cantidad de problemas que le ocasiona a las familias que están necesitadas de esa ley de dependencia. Bueno, la ley de dependencia, hay que decir, para ponerlo dentro del contexto, que el pleno pasado, el pleno ordinario del mes de marzo, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó una moción sobre la situación, pensamos nosotros, muy preocupante en la que se encuentra las personas afectadas por la ley de dependencia y sus familiares. Es decir, la ley de dependencia es una ley que marcó un hito porque fue casi unánime su aprobación en 2006, fue la ley 39/2006, y lo que venía era a llenar el espacio que cubre los artículos de la Constitución que hablan del Estado social y de derecho a las personas, tanto mayores como no tan mayores, a las personas dependientes, las personas que tienen una discapacidad física o psíquica que necesitan ayuda y que lógicamente necesitan ayuda de todo tipo, ayuda económica, de subirle la pensión, ayuda asistencial en cuanto a los recursos públicos y también ayuda a las familias o a las personas que se hacen cargo de ellas. Venía también la ley a poner un salario y unas cotizaciones a la Seguridad Social a personas que estaban al cuidado de personas dependientes, a personas que ya tenían un grado de discapacidad por su edad o por la circunstancia que sea, un grado de discapacidad tal que necesitaban ese tipo de ayuda extraordinaria además de la pensión. Pues parece que, como en todas las cosas, cuando llega la crisis, los responsables se hacen cada vez más ricos, se van a cazar elefantes, se van a cazar hipopótamos, como de Banca, de Caja Madrid, el señor Blesa, y los gobiernos, tanto el Partido Socialista como el gobierno de Zapatero, como el gobierno de Rajoy, descubren que la única manera de combatir la crisis desde el Estado es recortar precisamente las prestaciones de los que menos defensa tienen. Es decir, en este caso la ley de dependencia llega un momento en que se empieza a recortar los derechos que se habían reconocido en la ley, se empieza a recortar, y es raro el mes que no se ha producido un recorte hasta llegar ya a unos límites que consideramos nosotros que son insostenibles. Es decir, las personas mayores, los abuelos o las personas que no son mayores, gente discapacitada o afectada por enfermedades raras, etcétera, etcétera, pues están viendo cómo se le está recortando de una forma, yo creo que sin ninguna misericordia por parte del gobierno, para ahorrarse no mucho dinero, pero sí para demostrar que realmente la crisis, la situación de crisis, la crisis a donde nos han llevado tanto los gobiernos como el capital, a donde nos han llevado la banca y tal, esa crisis tienen que pagarla, y además en toda su crudeza las personas que en este caso están sufriendo la situación de dependencia. Y no estamos hablando de Marte ni de la Luna, ni estamos hablando de sitios raros, ¿no? En Totana hay mucha gente, familias que están viendo cómo se les recorta, están viendo cómo gente muere sin haber tenido acceso a que le reconozcan la dependencia, a que le reconozcan las prestaciones, y también familias que lo están pasando muy mal, personas que lo están pasando muy mal porque no tienen los suficientes recursos y además porque le han recortado incluso las posibilidades de cobrar un dinero a cambio del trabajo que hacen cuidando a las personas que tienen a su cargo, e incluso esas cotizaciones que luego les servirían para después tener derecho a acceso a una pensión. Entre los robos que le han hecho a las personas de la tercera edad con las preferentes, el repago en los servicios, el copago o el repago de los servicios y los recortes de la ley de dependencia, pues
se ve que el gobierno dijo, bueno, aquí hay que meterle mano a las pensiones de una manera o de otra, hay que meterle mano a las personas dependientes porque esas son las que menos se van a quejar. De hecho, el tijeretazo más importante que se le da a la ley de dependencia, que pasa en algunos casos a reducir el 50% de lo que ya venían recortándose, se produce en el mes de julio, además a sabiendas de 2013, a sabiendas de que durante ese mes de julio la gente, pues con las vacaciones, con la parálisis que hay en la sociedad, pues no iba a tener capacidad de protesta, e incluso elevan lo que sería el patrimonio de las personas, es decir, lo elevan de 700.000 euros que aprueban la ley en el 2006 a 20.000 en este momento a los que desde su patrimonio, es decir, que cualquier persona que tenga una casa por poco que valga, ya está exenta de tener derecho a los servicios y a las prestaciones que le presta la ley. Entonces, ahora que tanto se habla de la Constitución, sobre todo cuando la derecha habla en relación a los catalanes, o se habla de la Constitución para otras cosas, o la bandera, pues resulta que no tienen ningún empacho, no tienen ningún escrúpulo en pisotear los artículos de la Constitución, el 41, el 48, el 49, el 50 y otros que son del título tercero, en el que la Constitución mandata a los poderes públicos para que las personas que tengan problemas de dependencia física y psíquica sean atendidos por el Estado, sean atendidos desde lo público. Con lo cual, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues consideramos que había que elevar al Pleno esa situación, porque estamos hablando de que hay cientos de familias totaneras, cientos de familias afectadas por estos recortes y que están pasándolo muy mal, totaneras y familias murcianas, es decir, y en la región de Murcia y lógicamente en el Estado español, pero quizás circunscribiéndonos a Totana, pues están en esa situación en este momento más de 500 dependientes que fueron reconocidos con anterioridad, y lo más sangrante es que llevamos 2 años, como he dicho anteriormente, es decir, que no hay una sola persona que haya entrado en la nómina de la ley de dependencia, es decir, que no le dan prestaciones a nadie y la gente se muere sin haber alcanzado ese derecho que estaba recogido en la ley del 2006 y que se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos. Y claro, ¿cuál es el planteamiento del Partido Popular en Totana? Haciéndole el caldo gordo, por decirlo de alguna manera, a su gobierno central y al gobierno regional para intentar aplacar esta situación. Pues decirnos que esto va de maravilla. Pero claro, va de maravilla cuando llega Navidad o llegan, en fin, y van ahí y se hacen una foto con los ancianos en la residencia o se hacen una foto en el hospital, que eso sí saben hacerlo. Pero realmente o se hacen actos que están muy bien, reivindicativos, para que se busque, se investigue más el tema de las enfermedades raras, porque si no se investigan las enfermedades raras no es ni más ni menos que porque no hay quien pague no hay quien se haga frente a pagar esa investigación, porque como son escasas las personas que están afectadas por esas enfermedades, pues no son rentables. Pero claro, ante eso, la Constitución lo dice, la Constitución española, con la que posiblemente yo creo que sería reformable, en el sentido de darle más amplitud a esos derechos, lo que la Constitución dice, ellos se lo saltan a la torera y lo que vienen un poco a hacer es la pantomima o la situación, o sea, el que parezca que están atendiendo a los ancianos o que atienden a las personas dependientes en función de las fotos que se hacen o en función de la publicidad que hacen. Yo recientemente he conocido que el Ministerio de Trabajo se va a gastar 2,5 millones en una campaña de publicidad sobre lo bien que lo están haciendo en las medidas que están haciendo por el empleo. Por poner un ejemplo, es decir, si esos 2,5 millones se lo emplearan en darle las prestaciones y en darle los derechos que tienen las personas dependientes, posiblemente habría menos gente sufriendo las consecuencias que está sufriendo en este momento. Ya, porque yo leía en días pasados que, por ejemplo, pues basándonos en los datos de la región de Murcia, pues si quieres lo extrapolamos a Totana, que la ley de la dependencia, que mientras que ya se había gastado bastante dinero, ¿no? Pues prácticamente vamos a ser deficitarios como el cumplir el objetivo de déficit, vamos a salir desgraciadamente, pero sí se gastan 12 millones en una televisión autonómica que
que no sabemos cómo lo que va a pasar. Y cientos de millones en un aeropuerto que no vale para nada. Un aeropuerto. Y están pagando 22.000 euros al día de intereses por ese aeropuerto. Ya. Y las autopistas... Pero que te digo esto, si la Constitución, ¿qué sucede? Que el gobierno o los gobiernos de los grupos mayoritarios la emplean o la practican o lo hacen según a sus intereses. Pues claro, si todos te dicen, oiga, usted tiene derecho a una vivienda, usted tiene derecho a un puesto de trabajo, que esto te lo dice la Constitución, lo mismo que te dice que España no se puede dividir, que tiene que ser un referéndum y tal. Pero bueno, aquí ¿qué pasa? Que aplicamos los artículos según nos convenga. Bueno, esto, como se suele decir, es la ley del embudo. Es decir, cuando miran la Constitución solamente mira lo que le interesa. Y a quien protesta o a quien dice que están atacándole a los más humildes, a las personas más humildes, a los más indefensos, que realmente eso, en un orden de prioridades, a mí me interesa eso mucho más que cualquier debate catalán, me interesa mucho más lo que está pasando la gente, la reducción de las prestaciones del desempleo, la bajada de salarios, la pérdida de poder adquisitivo, las personas que están siendo desahuciadas o que no ganan ni para pagar ya intereses o comisiones a los bancos, las personas que tienen necesidades básicas que no están cubiertas, esas son las que creo yo que nos deben interesar. Y dejarnos de tonterías, es decir, y ahí sí que deberíamos estar, yo creo, por ejemplo, si hay en este momento 500 familias de Totana afectadas por los recortes de la ley de dependencia... ¿500 es lo que tenéis datos o esto? Sí, 500 son datos de personas que están en este momento con derecho a la ley de dependencia, reconocido. Pero es que luego hay cientos de otras familias que todavía no se les ha resuelto, hace más de 2 años que no se les ha resuelto sus expedientes. Y en todo caso, si resuelven algo, es para que paguen más, para que paguen algo los dependientes de servicios que ya se les están prestando. Y claro, se va debilitando todo, o sea, se va debilitando hasta dejarlo ya en la mínima expresión en los servicios de ayuda a domicilio, se van recortando, es decir, y nos dicen el gobierno central y también el gobierno local que es que aquí no se puede hacer nada gratis, es que esto, si no es sostenible. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la autovía Cartagena-Vera sí es sostenible, el aeropuerto sí es sostenible, los millones que habéis derrochado en otras historias sí son sostenibles. Por favor, es que eso atenta contra la inteligencia de los ciudadanos y de los vecinos de Totana. Y lógicamente nosotros queremos, sabemos que en el Pleno, cuando se tocan temas de este calado y de esta seriedad, nos lo pasan por el rodillo y no quieren aceptar con propuestas alternativas que lo que hacen es descafeinar nuestras mociones. Pero en todos los sitios, en todos los lugares donde nosotros podamos ponerlo, pues vamos a defender, yo creo que vamos a defender los intereses de las personas que precisamente menos se pueden defender, que son las personas dependientes. Bueno, claro, y como el ayuntamiento depende de lo que ingresa, pues parece ser que van a solicitar o están intentando solicitar nuevos préstamos. Si antes era a corto plazo para pagar, que corre la bola. Bueno, la situación económica del ayuntamiento es muy preocupante, o sea, es caótica, pero cada día es más caótica. Es decir, hay algunos datos que son para echarse las manos a la cabeza. Es decir, y no están ellos, el equipo de gobierno que hay no está para ahorrar y no gasta más porque no tienen la mano, porque si tuviesen la mano lo gastaría sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de pudor. Que han puesto la empresa, externalización de algunos. Bueno, de eso posiblemente hablaremos en otra ocasión, porque eso de la empresa que van a ahorrar no sé cuánto me lo tendrán que explicar a mí detenidamente, porque no me lo van a explicar una comisión de investigación que se hizo, que de eso posiblemente hablaremos porque lo llevarán en el pleno del mes de abril. Vamos a ver, el ayuntamiento con la banca, con los bancos, tenía dos tipos de préstamos, o tiene 2 tipos de préstamos. Los préstamos que son a largo plazo, es decir, los préstamos que son de 15, 20 años, 25, 10, y luego son los préstamos de corto plazo, que son las pólizas que se hacen anuales, y el préstamo que tiene obligación de liquidar la corporación cuando termina la legislatura al dejarlo liquidado. Esos préstamos a corto plazo suman aproximadamente 6.600.000 euros.
¿Qué ha hecho el gobierno de las últimas medidas? En vez de inyectar dinero a los ayuntamientos, en vez de hacer moratorias de pago, que es lo que se tiene que hacer con los ayuntamientos, obligándolos a que tomen medidas, no a que se sigan yendo de viaje a gastarse 1.100 euros o 1.200 euros a Bruselas para nada, como es el caso de Totana, no para que se vayan a gastarse los miles de euros en viajes que no sirven absolutamente para nada, solamente para promocionarse ellos políticamente dentro del Partido Popular. Entonces, lo que dice el gobierno, usted ahora le voy a permitir que la deuda a corto plazo no esté tasada de esa manera, ¿no? O sea, no se pueda liquidar cuando llega a final de año, cuando se hace la liquidación del presupuesto, no tenga usted obligación de eso, ni tenga usted obligación de liquidarla antes de terminar la legislatura. Esa deuda a corto plazo, esas pólizas en descubierto ya años que están a corto plazo en las distintas entidades bancarias, le voy a permitir al ayuntamiento, entre otras cosas, que se los ponga a largo plazo. Es decir, que esa deuda, cuando pase esta legislatura, los que vienen de atrás se tienen que hacer cargo de la deuda porque el gobierno central así lo ha decidido para, supuestamente, entre comillas, ayudar a los ayuntamientos, que lo único que hace es alargarle la agonía. Es decir, le voy a alargar a usted la agonía 3 años o 4 años, pero usted va a tener que pagar más intereses de los que está pagando ahora por la deuda de corto plazo. Entonces ya solamente hay una primera operación que yo conozca, una operación de 600.000 euros aproximadamente, de 660.000 euros, que se ha hecho con una entidad bancaria de Totana, donde el ayuntamiento tenía una póliza o tenía un descubierto de corto plazo. Esa deuda ha pasado de ser, concretamente esa, que luego se seguirá con las otras entidades bancarias que tienen deuda a corto plazo. Siempre digo a corto plazo porque el largo plazo son millones y millones, o sea, ahí estamos hablando de decenas de millones. Esas deudas van a ir pasando lo mismo que han hecho con esta primera. Esta primera eran 660.000 euros, le han ofertado las distintas entidades bancarias y lo que han hecho es poner esta deuda, pagarla en 72 meses. Pagar esta deuda en 72 meses a un interés del primer año del 5% y de los segundos años aproximadamente lo mismo en relación al Euribor, va a suponer, tirando por lo bajo, que cada mes, además de todo lo que tiene el ayuntamiento, solamente en estos 600.000 euros, cada mes los totaneros tienen que pagar, entre intereses y capital, otros 10.000 euros más de amortización de un dinero que se han gastado ellos en estos años de derroche, en estos últimos años de derroche. Eso solamente hablamos de 660.000 euros de los casi 7 millones de euros que hay de deuda de la deuda a corto plazo. Es decir, que si extrapolamos 10 veces más... 5 millones de pesetas diarios. Sí. No, pero eso solamente los 660.000 euros. O sea, eso solamente hay que hacer una división. 660.000 euros por 72 meses, más el 5% de intereses, se va mucho más de los 10.000 euros al mes que yo digo en números redondos. Más 18 que hay que pagar, son 28. Sí, pero es que además de eso, esos son todos los meses, pero es que además de esto... Incluido ahora, Viernes Santo también. Sí, todos los días. Es que además de esto, cuando... En los próximos días se van a ir reconvirtiendo deudas que se tienen con otras entidades bancarias, porque estamos hablando solamente de una, con otras entidades bancarias de otras, se van a ir reconvirtiendo deudas de corto a largo plazo, con lo cual, si hablamos de 7, o sea, si multiplicamos por 10 estos 660.000 euros, pues estamos hablando que posiblemente nos vayamos a que cada mes el Ayuntamiento de Totana se tenga que hacer frente a 100.000 euros para amortizar, además de lo que tiene ya encima, para amortizar la deuda de este corto plazo. A mí me gustaría... 100.000 euros es incapaz el ayuntamiento de recaudar por sí mismo. Y estoy hablando solamente de una nueva deuda, o de una nueva modalidad de deuda, la deuda a corto plazo, la deuda de corto a largo plazo. Se puede hacer una idea de en qué manos nos encontramos en este momento, en manos de unas personas que financieramente tampoco, y además no están haciendo absolutamente nada para intentar contener esa sangría, porque hay pruebas de que hay servicios, por ejemplo el servicio de la recogida de basura, que desde hace años, posiblemente desde que dejó el gobierno la izquierda, en Totana, en el 2003,
el pueblo ha ido pagando sus impuestos, incluso le han triplicado la tasa de la basura, y lo que se le ha pagado a esas empresas, prácticamente lo que se le ha pagado a estas empresas, ha sido de préstamos. O sea que el pueblo ha pagado su tasa de la basura religiosamente, no se le ha pagado, de esa tasa de la basura, no se le ha pagado a la empresa, se le han gastado en otras cosas, y a esa empresa le han pagado a base de préstamos, de planes de proveedores, que son préstamos también a largo alcance. Es decir, desde que se le adjudicó el servicio de la basura prácticamente a la Generala, el Ayuntamiento de Totana no ha pagado prácticamente un céntimo por esos servicios, mientras que los ciudadanos sí lo han pagado. Entonces lo que han hecho ha sido gastarse el dinero y ahora intentar pagarle a base de hacer más créditos. Es más, a esta empresa nueva que hay ya tienen una acumulación de más de 2 millones de euros. Ya le han acumulado más de 2 millones de euros de deuda, que están esperando a otro préstamo que viene de camino del Ministerio, que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, a otro préstamo de 5 millones y pico que viene de camino del Ministerio de Hacienda al 5 o al 6% de interés, para pagarle 2 millones de euros largos que le deben a la empresa Licuas Tarancón, que por un servicio de recogida de basura que los ciudadanos han pagado y además le han triplicado la tasa de la basura. Yo no sé si se pueden dar una idea, o yo lo estoy sabiendo explicar esto, pero es como si una persona por un servicio pagase 2 veces y además con intereses. Es decir, esta es la gestión que nos está haciendo el Partido Popular en Totana. Es decir, nosotros pagamos la basura, ellos se la gastan en otras cosas, y luego cuando le tienen que pagar a las empresas, aparte del malestar de los trabajadores, de los servicios, etcétera, etcétera, y del deterioro del servicio, porque hemos pasado, cuando gobernaba la izquierda se recogía la basura todos los días, incluidos los domingos, además se recogía por la noche, hemos pasado a empeorar el servicio, a pagar 3 veces más por ese servicio de recogida de basura, y además a que ese dinero no sea utilizado para pagarle a los que realmente están cubriendo el servicio, que son las empresas. Esa es la realidad. Sin entrar en muchos detalles, por ejemplo, la General reconocen más de 10 millones de euros que después se los pagan de una tacada con el tema del plan de pago a proveedores, y además a través de compensaciones a terceras empresas que tenían que eran acreedores de la General. Y así una detrás de otra. Juan José, te voy a preguntar porque en el pasado pleno había el pleno de la rescisión de contrato amigablemente de mutuo acuerdo, que parece ser que no es así, por lo que yo he leído, porque el actual concesionario dice, oiga, rescindimos de mutuo acuerdo, pero ustedes me tienen que pagar esto. Y digo que, ¿cómo está el tema de la rescisión del contrato del Hotel La Santa? Yo no sé si es monasterio, yo sé que el Hotel de la Santa y las casas de las monjas, porque bueno, uno lo explicaron muy bien y el señor Cayolato, pues bueno, yo no sé qué contrato tendrá. Bueno, el que yo tengo en mi poder no sé si es el mismo. Aquí, bueno, con el tema de la Santa hay una cuestión básica y fundamental. Y es que hablamos, primero, sentimentalmente de algo que es muy importante para los totaneros. Y después que hablamos de un negocio, digamos, que también es importante tanto para la economía de Totana como para las personas que han llevado ese negocio. En el año 2002, el concesionario de la Santa firma un contrato con el ayuntamiento, hay unas cláusulas, ahora dicen que es ilegal, pero vamos, yo no entiendo que a los 12 años de firmarse un contrato, después de pasar 12 años de gobierno del Partido Popular, ahora se den cuenta que eso era ilegal. Porque si yo entro a gobernar mañana y hay algo que considero que es ilegal, lo que hago es anularlo en ese momento, no esperar 12 años, porque no esperaría 12 años porque yo 12 años no estaría, pero quiero decir que estas cosas son los recursos del mediocre, políticamente, y de gestión. Es decir, los recursos del mediocre son decir, bueno, aquí tengo una cuestión que mis compañeros Juan Morales, Martínez Andreu y los equipos de gobierno que había anteriormente no han cumplido del contrato. Porque hay que tener en cuenta que si un equipo de gobierno firma un contrato, el ayuntamiento los ayuntamientos que vienen detrás están obligados a llevarlo a cabo, a no ser que detecten que hay algo que no está bien y entonces lo pueden anular, pero no creo que esperar 12 años sea tener muchos reflejos por parte del Partido Popular. Entonces, en los tiempos
El ayuntamiento, en el contrato de 2002, tenía que hacer unas inversiones, el ayuntamiento de Totana. Tenía que hacer unas inversiones y tenía unos plazos. Entonces, de 2004, o sea, el Partido Popular entra a gobernar en el 2003, la adjudicación de la obra y la restauración de la Santa la hizo el gobierno de la izquierda. Hay que recordar también que tanto hablan de lo mal que lo hicimos. Es decir, una de las cosas emblemáticas fue la restauración del santuario de la Santa, todo lo que fueron la restauración de lo que es el hotel y lo que son las casas de la Santa. Es decir, en el 2003 entra a gobernar el Partido Popular. Hay años de gobierno donde derrochan el dinero a manos llenas, entre otras se gasta el Ayuntamiento de Totana. El Ayuntamiento de Totana, porque en los plenos el señor Félix Cayuela y compañía aprovechan de que son los últimos en hablar para decir burradas, como decirme a mí que miento, cuando yo sé perfectamente lo que estoy diciendo. El Ayuntamiento de Totana se gastó cientos de miles de euros en la Casa de las Monjas que no los valía, en vez de utilizar ese dinero y otro mucho más que entonces se recogía de los convenios, en vez de utilizar y hacer la inversión que debían haber hecho en el recinto de la Santa para potenciar ese negocio de cara a la persona que estaba llevándolo, porque además lo ponía en el contrato, y también al conjunto de los ciudadanos, porque eso era algo muy importante. Pero no, se gastan el dinero en la Casa de las Monjas, se gastan más de 800.000 euros en la Casa de las Monjas, que se sabía perfectamente que eso no había quien lo comprase porque nadie lo quería. Posiblemente alguien se llevaría ahí una buena comisión, como ha solido pasar en este pueblo en los últimos tiempos, y con eso, cuando alguien se mueve en las comisiones de dinero que se llevan al bolsillo algunos, o se han ido llevando al bolsillo algunos, entonces ya con eso ya está el negocio hecho, pero el marrón o el problema le queda a los ciudadanos ahora con una Casa de las Monjas que no vale absolutamente para nada, y no habiendo invertido donde realmente era necesario e importante, que eran las casas de la Santa. En el hotel y las casas de la Santa, porque así lo ponía el contrato, porque lógicamente había una restauración que costó mucho dinero hacerla, y esa restauración es un emblema y es una situación que se da ahí, que todo el mundo que viene se queda encantado. Entonces, el Partido Popular toca este tema en solitario. No sé por qué no tienen en cuenta, tanto que hablan de consenso, se le llena la boca sobre todo en los últimos tiempos con la muerte de Adolfo Suárez. Todos apuntan al consenso. ¿Y cómo es posible que un equipo de gobierno que le queda un año escaso de estar gobernando no cuente con la oposición? Porque puede cambiar el gobierno para ver cuestiones que trascienden la legislatura y pueden trascender otras y otras legislaturas. Entonces ellos solos se lo amasan. Primero llevan al Pleno en noviembre una propuesta de rescisión del contrato entre la empresa que gestiona el Hotel de la Santa y el Ayuntamiento. Llevan al Pleno una rescisión de contrato de mutuo acuerdo. Eso era lo que llevaron al Pleno. Al poco tiempo, cuando el dueño, la persona que gestiona la otra parte del contrato, ve eso, presenta un escrito ante el Ayuntamiento diciendo que de mutuo acuerdo nada. Entonces, ¿cómo es posible que el señor Félix Cayuela, tan sabio que es, lleve un acuerdo diciendo que hay lleve un acuerdo al Pleno diciendo que hay un mutuo acuerdo entre las dos partes para rescindir el contrato, y le tenga que decir la otra parte que de mutuo acuerdo nada? A mí ustedes o me liquidan el dinero que supuestamente me den, porque lo han incumplido ustedes, los señores, los gobiernos del Partido Popular, no otra gente, ustedes que tienen la responsabilidad, que han incumplido ese contrato. Y si no le gustaba haber hecho como hicieron con el plan general, habérselo liquidado el primer día, pero eso, el plan general sí le interesaba liquidarlo. El plan general que había en Totana ya diseñado y redactado por la izquierda, sí interesaba quitarlo del medio para luego empezar a llenarse los bolsillos a algunos. Pero el tema del contrato de la Santa no le interesó estudiarlo. No le interesa decir ahora, a los 12 años vienen a decir que si no estaba bien o dejaba de estar bien. Entonces, ahora, en este mes, en el pleno del mes de marzo, nos trae otra propuesta sin consensuar, sin contar con la oposición, para indemnizar al propietario, a la empresa que gestiona las casas de la Santa y el hotel, para indemnizarlo en 2.500.000 euros.
Y además para pagárselo hasta el año 2025, a razón de 200.000 euros al año. Es decir, se pueden dar una idea de la espiral de locura a la que nos tienen sometidos este equipo de gobierno del Partido Popular. Hemos hablado de la deuda a corto plazo, hemos hablado de la deuda que tienen con la empresa de la basura y el derroche que han hecho con el dinero de la basura, que se le ha triplicado la tasa a los vecinos de Totana. Y ahora, por si faltaba algo, por si había algo que no tenía, por si nos quedaba algo por ahí, entonces se comprometen a darle 2.500.000 euros, porque reconocen unos incumplimientos de los equipos de gobierno del Partido Popular que han pasado anteriormente a ellos, porque nadie ha hecho los incumplimientos nada más que ellos. Y yo creo que alguien, cuando hace un incumplimiento de esas características, tendrá que asumir responsabilidades ante los ciudadanos. Digo yo que tendrá que asumir responsabilidades. Y claro, en ese mare magnum pues sale don Félix diciendo que poco menos que es listo aquí del grupo y que sabe más que nadie y que esto lo lleva él cuando él solo lleva 3 años. O sea, si no quiere asumir lo que han hecho sus camaradas en los últimos 12 años de gobierno, él solo lleva 3 años y a los 3 años dice que coge el toro por los cuernos. Yo lo dije en el pleno que más bien parecía que el toro lo había cogido por el rabo, porque cuando ya se han pasado 3 años de legislatura, ya está bien que tenga un poco si es que hubiese acertado, porque que no lo ha hecho, que hubiese tenido un poco de vista para solucionar el problema hace ya un poco más de tiempo. Juan José Cánovas, que muchísimas gracias, que seguiremos con este tema porque hay temas para hablar de todo esto y bueno y otras cosas más que veremos a ver cómo salimos. Habrá que renovar las pólizas como cada uno e intentar trapichear por ahí para poder salir los pies del suelo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y yo me gustaría un día venir aquí y tener delante a los del partido, a la gente del Partido Popular, no en el pleno donde intentan cortarte ni donde se quedan para lo último, sino aquí cara a cara, a que me digan a mí, aquí ante los medios de comunicación de los ciudadanos, a que me digan a mí si lo que yo estoy diciendo del tema del incremento de la deuda o del desastre financiero que tienen encima, que están dejando a varias generaciones que vienen de atrás, si es así o no es así. Bueno, pues lo vamos a intentar a ver lo que sucede, Juanjo, a ver si es así o no es así. Señoras y señores, lo que es así es que ustedes nos siguen todos los días. Muchísimas gracias, queden con Dios.